Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por recibirnos en sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la grata presencia del presidente de Copimecon, don Eliseo Christopher. Muy buenos días. Muy buenos días, don Héctor. Muy buenos días. ¿Cómo se siente? De maravilla. A Dios Todopoderoso las gracias. Vamos a hablar un poco, o diría yo, iniciar, porque hablaremos durante la entrevista sobre el tema de la construcción, pero cómo hay noticias que hablan de que hay ciertos repuntes en materiales de construcción, de lo que inciden directamente en el costo de las construcciones, usualmente sea de vivienda o también de obras de infraestructura. Y me gustaría ver, por ejemplo, para el caso de las pequeñas y medianas empresas del sector construcción, ¿cómo ha impactado? ¿Cómo se ve el panorama incluso a corto y mediano plazo? Sí, realmente los materiales de la construcción han tenido una ligera alza en los últimos meses y eso siempre es preocupante. Sobre todo nosotros hemos visto una movilidad en los últimos meses, sobre todo del cemento, que se ha movido de una manera que nosotros no hemos visto sorprendido. Pero en sentido general, la inflación aquella que teníamos post pandemia, tan agresiva, no está tan fuerte, pero sí se han estado moviendo algunos materiales, algunos costos, lo que llama mucha preocupación a las pequeñas empresas. También eso es uno de los factores que nosotros hemos siempre tenido cuando vemos que se mueven los materiales. Recordemos que aquí mismo, gracias a la oportunidad que ustedes siempre nos brindan en este programa, nosotros anunciamos aquella vez cuando se iba a caer el sector construcción. El día de hoy nosotros estamos viendo un panorama con cierta estabilidad en algunos escenarios, pero no tan estable para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Uno de los factores que nosotros vemos como preocupante es precisamente esa alza ligera pero constante de los materiales de construcción. Ligera, a excepción del cemento que ha tenido una movilidad brusca en algunos momentos hasta de un 12%, un 14%. Pero sí tenemos también una alta observación y lo que se transmite a una gran preocupación del sector y es precisamente el costo del dinero. Recordemos que históricamente cuando el- los intereses bancarios para los préstamos interinos de la construcción y de igual manera Adquirientes. para los adquirientes, cuando están a un 10, a un 12, a un 11, a un 9,5, a un 12%, pues son más atractivos que cuando están a un 16, 17, hasta un 18%, como están en estos momentos. Esos Entonces, son los niveles actuales. esos son los niveles que tenemos en estos momentos. Entonces, en ese instante, cuando vemos esos costos tan altos de los intereses, pues el que invierte dice, espérate, eh, son caros los intereses, sobre todo cuando estamos hablando de vivienda de bajo costo, porque las torres, aquellos millonarios pueden pagar y pueden asumir cualquier situación, pero cuando tenemos un segmento poblacional que es altamente vulnerable en términos económicos y se le mueven al alza los préstamos para su largo plazo, entonces eso se transmite en preocupación para el constructor porque ese grupo de personas, ese segmento que te va a comprar la vivienda, se reduce por mucho. A veces tú tienes un paquete, un grupo de personas que ya están precalificados, que ya están listos para obtener su vivienda, están esperando que uno termine para entregarla, pero en el momento de la entrega se movió el alza, entonces cuando van a hacer la precalificación final, se te caen los adquirientes, tú tienes la construcción lista, usted tiene el préstamo usado, tiene los compromisos con los acreedores y tiene entonces los adquirientes que no están calificando para el préstamo bancario. Se te cae el proyecto. Entonces, eso llama a grande preocupación. A pesar de eso, si vemos a nivel histórico, o sea, desde siempre hemos visto que en la medida que el dinero está caro, la construcción se detiene o se pone mucho más lenta. Y usualmente también esa
ralentización, como es el término de moda, influye hasta en el mismo encadenamiento que hace la construcción para la Sí, economía en sentido general? sí. Mire, nosotros siempre hablamos del Banco Central. Siempre mencionamos en nuestros escenarios cómo el Banco Central se ha estado manejando, que nosotros entendemos han estado haciendo por varias décadas, más de 2 décadas, un trabajo espectacular, porque se ve en la economía de la República Dominicana cómo crece. Ahora mismo están anunciando que vamos a tener este año un crecimiento de un 5,1%, que actualmente está en un 3 punto y algo por ciento, pero nosotros también hemos observado de manera reiterada, valoramos lo que hace el Banco Central, pero también observamos de que a veces ese crecimiento que se presenta no se siente en las pequeñas empresas. Sin embargo, se ve el crecimiento. Decimos eso porque esa cadena productiva que tiene, que realiza el sector construcción, sobre todo las MIPYMES de la construcción, a veces va dirigida a promover un crecimiento mucho más equitativo. Por lo que nosotros valoramos lo que dice el Banco Central, pero siempre también ponemos la observación de que tenemos que buscar mecanismos, señores, buscar mecanismos de que ese crecimiento no sea solamente en una dirección, sino que crezca el país completo. Por lo que Que nosotros sea llamamos más inclusivo. inclusivo, por lo que llamamos a que busquen desde el Banco Central, la Junta Monetaria, que le placen línea a los sectores financieros y que busquen la forma de que haya mucho mayor inclusión y que la riqueza y ese crecimiento que tenemos y que tenemos ese crecimiento para que no tengamos, no digan que estamos viniendo aquí a criticar solamente, ese crecimiento que tenemos tan sostenido en las últimas 2 décadas es una responsabilidad del Banco Central, pero tenemos que ir un poquito más abajo. Si no se hace así, vamos a tener una delincuencia creciendo, vamos a ver que grupos siguen saliendo del país porque no tenemos las oportunidades, que son temas preocupantes para el país. Y las pequeñas empresas siempre somos las que tenemos los mayores desafíos ante los diferentes escenarios económicos que se presentan. A veces vemos que estamos creciendo, pero nosotros decimos, ¿y dónde? Y vemos los números, vemos el país, y vemos la noticia internacional, y vemos los números bancarios, pero nosotros decimos, ¿y dónde estamos creciendo? Porque no lo sentimos, las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Del sector construcción. ¿Cómo qué proporción del sector representan ustedes? Porque aquí se sabe que hay grandes empresas del sector construcción que por su capacidad incluso son las que tienen la concentración de los grandes proyectos y obras públicas. Mire, don Héctor, nosotros recientemente emitimos nuestra propuesta de lo que debería ser la reforma fiscal, que se está hablando mucho sobre eso Ujú. y entendemos que sí que hay que hacerla. Y nosotros entendemos que la reforma fiscal debe ir dirigida de manera muy puntual, en el caso de la construcción, a tener una separación de lo que son grandes empresas y pequeñas empresas. Por ejemplo, en la República Dominicana, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas representamos más del 98% del sector. Sin embargo, nosotros manejamos temas financieros idénticos a lo que son las grandes empresas. Lo que se nos crea un pandemonio, por ejemplo, los anticipos, los temas de la tributación, como lo estamos haciendo, pagando esa cantidad excesiva de impuestos, tanto para emprendedores como pequeñas empresas, microempresas y demás. Entonces, sí, en el país somos más del 98% ese tejido empresarial de empresas micro, pequeñas o medianas, por lo que nosotros entendemos que debemos segregar una reforma fiscal y también los mismos temas financieros, cuando lo presentan desde el Banco Central, segregarlo para las grandes empresas y para pequeñas empresas. Entendemos que el sistema tributario dominicano es extremadamente complejo y entendemos que el sistema tributario dominicano al sector construcción el actual, nosotros entendemos que está empujando de manera constante a la informalidad del sector.
y ahí están los números. Una informalidad que se va creciendo lentamente y y no tiene forma de pararse. Entonces, en ese contexto, nosotros entendemos que el gran número que componemos en cuanto al tejido empresarial, debemos tener una mayor foco, una mayor atención, tanto de los sectores que tienen que ver con la reforma que se va a establecer ahora, como también con los sectores tributarios. Y de igual manera, debemos empujar desde el gobierno a una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay algunos aspectos, por ejemplo, de esos programas que tiene el gobierno que me gustaría que hiciéramos algunas puntualizaciones, pero vamos a hacer una pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el presidente de Copimecon, don Eliseo Christopher. Usted señalaba casi un poco una queja sobre el vínculo que puede o debe existir entre el sector público, el gobierno y sus instituciones con las pequeñas y medianas empresas. Me imagino que está más circunscrito a la de su área, que son de la industria de la construcción. Y haciendo referencia a una estadística que leí o escuché, de que el 32% del presupuesto nacional es para contratación de bienes y servicios. Hay una ley incluso que tiene que ver de asignación para obras públicas a la MIPYME. También hubo un gran proyecto que se pensó que de vivienda que se anunció, que se pensó que por la magnitud debía ser como una especie de catapulta para el sector de la construcción y el de vivienda feliz. Feliz. Sí. Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Sí. Sí, realmente el gobierno, nosotros vimos con muy buena cara cuando anunciaron los planes de vivienda del gobierno. Eso fue instaurado por el presidente Luis Abinader en su primer, en el que concluye, en el periodo que se concluye. Anunciaron 3 planes de vivienda. Mi vivienda, que lo dirige el Ministerio de la Presidencia, ahí nosotros no entendemos mucho, ni sabemos cómo están las contrataciones, ni cómo está la participación de las MIPYME. Nos hemos acercado, pero no hemos visto ese. Ellos dicen que están trabajando muchas MIPYME, pero no lo hemos visto. También está Dominicana se reconstruye. De igual manera, esos 2 planes de vivienda, nosotros entendemos que pueden ser de mucho impulso al sector de la MIPYME de la construcción, a todos los sectores, a todo el sector construcción, pero de manera muy específica a las MIPYME. Y también está el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Deteniéndonos en ese plan, que es donde nosotros estamos incluidos, ellos anunciaron que iban a construir 30, 42 mil, no sé, no recuerdo tanto, viviendas en los 4 años que están concluyendo ahora. 60.000 se habló. Bueno, una cantidad grandísima de viviendas y al final creo que terminaron entregando 1.000 y algo de viviendas, 2.000 viviendas. Me parece que esos planes, o no me parece, no estamos seguros que esos planes tienen una gran responsabilidad en el orden económico, en el orden social y en el orden político. Porque tienen componentes extraordinarios, porque son planes de vivienda donde el constructor hace su proyecto, el gobierno le da unos bonos especializados a los adquirientes y esos adquirientes pues tienen una mayor posibilidad de adquirir la vivienda. Entonces, al que tiene un proyecto dentro de ese plan se le amplía por mucho las posibilidades de comercializar rápidamente sus proyectos, y en la medida que lo puede comercializar, en esa misma medida pues se va incluyendo, y ya el crecimiento no es igual que cuando usted va y consigue una escuelita del gobierno y hace la escuelita y la terminó y la entregó. No, aquí es diferente, porque aquí una vez que usted hace un edificio de 20 apartamentos, un proyectico pequeño, mediano, o del tamaño que sea, ya usted queda incluido
en el sector financiero y le va a permitir de manera privada mantener una continuidad de crecimiento. Nosotros lo vimos así, pero me parece que el gobierno ha hecho unos aportes extraordinarios con esos planes, sobre todo el presidente de la República cuando presentaron esos planes. Y me parece que ellos han logrado concatenar las instituciones, pero los directivos del plan son empresarios que se dedicaron todo el tiempo a sus quehaceres empresariales y no tienen la sensibilidad política. Por ejemplo, el presidente pudo haberse apoyado en esos planes de vivienda para tener mucho mayor facilidad en su reelección. También el presidente se pudo haber apoyado en tener una mayor dinámica económica a través de esos planes de vivienda. Sin embargo, vimos esos planes que se manejaron de manera insípida en estos 4 años. Por ejemplo, actualmente tengo entendido que hay 18 o 20 proyectos que están dentro del plan. Nosotros decimos, dentro del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, nosotros decimos que ese plan está compuesto para tener 400, 500, 300 proyectos a nivel nacional. Y la Confederación, nosotros en un momento nos ofrecimos a ser asesores de ellos porque vimos la magnitud. Digo, esto es magnífico. Le decíamos al presidente en un momento determinado, en una reunión que teníamos, emocionado, y presidente, esto no tiene parangón lo que usted está pensando. Esto es primera vez que se va a ver y se va a transformar la República Dominicana. Va a haber una revolución económica en la MIPYME de la construcción. Sin embargo, no ha sido así. Por la falta de sensibilidad política, económica y social. Ahí nosotros decimos, un empresario, una persona que se ha manejado siempre un estatus empresarial alto, dirigiendo planes, o un grupo dirigiendo esos planes, me parece que no se le ha sacado el potencial, ni siquiera en un 5%, en un 3% de la magnitud de lo que se ha podido hacer. Y por supuesto ahí nosotros como MIPYME también tenemos algunas observaciones porque entendíamos que íbamos a ver muchas MIPYME trabajando y funcionando por diferentes escenarios dentro de esas mecánicas que ha establecido el gobierno. Y nosotros o sea, que el potencial de ese programa no se ha sacado el potencial. Nosotros decimos que con esos planes, es más, solamente con el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, se logra hacer una transformación económica, política y social, usando como base a las micro, pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana. Lo decimos sin miedo a equivocarnos. Lamentablemente que sí, no. Los directivos creo que necesitan esa sensibilidad. No es lo mismo un empresario empoderado que un hombre una persona que conozca la parte social y que conozca el sector construcción en su más mínima expresión a nivel nacional. Don Eliseo, gracias por, como siempre, cada vez que acudimos usted acepta a ustedes, nos acompaña. Felicidades, un cumpleaños. No voy a decir la edad, pero usted no aparenta esa edad en lo absoluto. Bueno, gracias. Esta semana, Y de todos modos, yo creo que antes que ya será en el próximo periodo gubernamental, que empieza la próxima semana, que estaremos por acá porque probablemente ese programa habrá que darle un nuevo impulso. Sí, definitivamente. Y como siempre, a ustedes, amigos televidentes, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.